vamos a ir un momento a Daniel capítulo número 9. Daniel capítulo número 9 para retomar un poco lo de las 70 semanas y poder avanzar en cuanto a lo del el arrebatamiento. ¿Vale? ¿Dónde está ubicado el arrebatamiento? Daniel 9:27. Vamos a leerlo desde el 24, 25, 26, 27. Dice así, 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿no? Entonces hay que decirle a todos los que creen en la doctrina del reemplazo que la doctrina, que la profecía de las 70 semanas es exclusiva de Israel. O sea, ellos no se pueden meter en esa profecía. Si no se sienten parte de Israel, pues no tendrían por qué ser tampoco parte de la profecía, ¿sí? Porque dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con gran inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿cierto? Ya dijimos la vez pasada que el desolador, ¿quién es? El anticristo, ¿vale? Él es el que va a traer toda esta desolación o toda esta destrucción sobre Israel. Entonces vamos a hacer el gráfico que hicimos un poquito la vez pasada, que fue de las 70 semanas, pero de otra forma, para que nos quede un poco de pronto más entendible. Entonces están las 70 semanas, que está dividida en 3 tramos, o así lo divide el libro de Daniel, que son 7 semanas, ¿cierto? Como lo vimos ahí, 7 semanas, ese es un resumen de lo que hemos visto básicamente las últimas 2 semanas, 62 semanas y una semana. Entonces, estas dos están en relación desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la muerte de Cristo. Hasta la muerte de Cristo. ¿Cierto? Ese espacio de tiempo. Y en la última semana, vamos a colocar en la última semana, está dividida en 2. Está dividido en dos partes. Entonces la parte A es lo que dice en el 27. Léelo por favor, Sara. 27. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Media semana. Y después con la... y segunda media semana. ¿Cierto? Está partido en 2. Sí. ¿Qué dijimos la vez pasada? Que una semana de años, ¿a cuánto equivale? No, una semana de años a 7 años. 7 años, ¿cierto? 7 años.
Y si yo tomo 7 años, ¿a qué me equivale? Me puede equivaler a 3 años y medio más 3 años y medio, ¿cierto? ¿Me puede equivaler a cuántos días? 1260 días. O me puede equivaler a 42 meses. 42 meses. Sí. Listo. Eso es lo que hemos anotado hasta el momento, ¿cierto? Más o menos hasta ahí hemos visto. Entonces, durante la primera semana, ojo porque con otro color, se reconstruye o se hace más bien, porque yo no creo que se reconstruye. Pero esa semana que equivale a 7 años, ¿es solo esa semana? Todas. ¿O todas? Todas. Una semana igual a un 7 años. Exacto. Lo que sucede es que entre estos dos tramos, entre las 7 semanas y las 62 semanas, hay un espacio de tiempo. Entonces, esto es lo que descontrola un poquito los conteos. Es un espacio de tiempo de más o menos 33, 34 años, ¿sí? Más o menos. ¿Listo? Entonces, se hace el tercer templo, se instaura un sacerdocio y el líder supremo es el antimashiach, que se proclama Dios. Busquen un momentico el pasaje. Dios no es solo porque pues, no es el eterno, ¿no? Busquen un momentico el pasaje que dice: se sentará en el trono de Dios como Dios. Creo que está en Primera de Tesalonicenses 4 algo, creo. Se sentará en el trono de Dios. Tú tienes algo, acuérdate, ¿cierto? Coloca el trono de Dios y búscalo por favor en el Nuevo Testamento entre Tesalonicenses, Timoteo y Apocalipsis. Eso es nuevo, sí. Esto es nuevo, sí, esto es nuevo. Esto no lo hemos visto ni la semana pasada tampoco. Llegó alguien. El cual supone se levanta contra Sí. lo que se llama Dios. ¿Sí? Ese es. ¿Cuál es? ¿Cuánto? ¿Dos? Segunda de Tesalonicenses 2:4. Ajá. Segunda de Tesalonicenses 2:4, ¿vale? Donde vemos que el anticristo se proclama en el nuevo templo. Sí, lo que llamaríamos el tercer templo, pues debe explicar todo eso. Y en la segunda parte de la semana, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder que, léenos ahora por favor, ahora sí, el Daniel 9:27. Y por otra semana Sí. confirmará el pacto con muchos. Sí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. César. ¿Esa no es la primera mitad? No, la segunda. Ah, sí, por otra sí. César, sacrificio y la ofrenda, ¿cierto? Sí, sigue. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, Sí. hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces él, y dice además que durante toda la semana el Eterno confirmará el pacto, ¿cierto? El Eterno confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? ¿Cuál es el pacto? Dame un segundito, no lo digas. ¿Cuál es el pacto? ¿Quién sabe parte de Jeremy? El pacto como tal, para que lo tengan ahí, nunca lo olviden, el pacto como tal es: yo seré a ti por Dios y tú me serás a mí por pueblo. Ese es el pacto. ¿Sí? ¿Y quién faltó a ese pacto? Pues falló Abraham, o los hijos de Abraham más bien. Y por eso entonces el pacto Dios, ¿cómo lo hace? Es que toda la escena del pacto es importante. Cuando Dios hace el pacto, ya sabemos que Dios duerme a Abraham, ¿cierto? Parte de los animales, Abraham ya partió los animales por la mitad. O sea, cuando Abraham parte los animales por la mitad, Abraham queda metido dentro del pacto por realizar la ruptura de los animales. Pero cuando él va a coger la antorcha, que es como se sellaba un pacto, la escritura dice que Abraham se durmió, que Dios lo hizo dormir, perdón. Y que entonces la antorcha se movía por el medio de los animales como sola. O sea, era el Eterno haciendo el pacto con él mismo. Es decir, yo meto a Abraham dentro del pacto, pero si Abraham falla, yo pago. Y si yo fallo, o sea, el Eterno no falla, yo también voy a pagar. Entonces falló Abraham y su descendencia, o sea, nosotros. ¿Quién pagó la falla de Abraham y su descendencia? La pagó el Eterno. ¿Cómo la pagó? Con la muerte de Yeshua. Sí, es una vuelta un poquito larga, pero el pacto entonces es el siguiente: yo seré a ti por Dios y tú me serás a mí por pueblo. Cuando se rompa alguna de las dos partes hay que pagarlo. Ya hubo el pago. ¿Cuál fue el pago? Yeshua. ¿Quién rompió de las dos partes el trato? Lo rompió Abraham y su descendencia. ¿Listo?
y pagó el Eterno que Abraham misteriosamente dice que se quedó dormido. ¿Sí? ¿Por qué Dios lo hizo dormir? Es como con Adán y Eva. Porque no sabía que no iban a pagar ¿Para qué Dios hizo dormir a Adán si luego él no podía hacerle una mujer también de barro o sacarle un pedazo del costado y hacerle la mujer y que él no sintiera dolor? ¿No se supone que Dios todo lo puede hacer? Entonces, en el sueño de Adán hay algo muy importante. Para algo Dios le causa ese sueño, ¿sí? Y ya vamos a verlo de pronto algún día. Y es que el ser humano no puede ver el poder de Dios directamente, porque si lo ve, se muere. Porque Dios y su poder pertenecen a ¿qué? A otra atmósfera, a otro universo, a otra dimensión, ¿sí? Entonces, si Dios se manifiesta directamente, inmediatamente yo caigo muerto, porque su presencia ¿qué? Me mataría. Acuérdense, los hijos de Aarón, ¿cómo se llamaban? Nadab y Abiú, ¿cierto? Que murieron porque se presentaron delante de la presencia divina sin el orden correcto. Y la presencia divina solamente descendió y los quemó vivos. Entonces, más bien eso hubiera pasado si Adán estaba despierto. Él ve la gloria de Dios y toca matarlo, porque vio la gloria de Dios. Acuérdense que dice, ¿no? Nadie ha visto al Padre. ¿Solamente quién? El unigénito Hijo de Dios, Yeshua, lo ha dado a conocer. Ahí tampoco dice que lo haya visto. Lo ha dado a conocer. Entonces miren este ejemplo que siempre coloco, y es, si Dios tocaba a una persona, hoy en día toca a una persona y la puede botar al piso, ¿cierto? Y la puede colocar a gritar, a llorar y a revolcarse en el piso, con solamente un toque mínimo. ¿Se imaginan que la presencia divina se manifestara en todo el esplendor? ¿Quién queda con vida? Con una manifestación pequeña, porque fue una manifestación pequeña, grande para nuestros ojos, pero para Dios eso es pequeño. Está el monte Sinaí, y descendió la presencia divina, ¿no? Y dice que el monte totalmente se prendió en fuego, que vimos la foto de la esposa en la clase de historia donde la montaña está quemada, ¿cierto? Todas las montañas son blancas, pero amarillas, como este color más o menos, y la única montaña negra es preciso donde se manifestó la presencia divina, ¿no? ¡Qué casualidad! Entonces ahí se manifestó la presencia divina. ¿Y qué fue lo primero que hizo el pueblo cuando vio caer el fuego? Y la presencia de Dios. Dice que todos se corrieron para atrás, temblando del miedo. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Habla tú con él porque, sí, baila. No vamos a morir todos del susto que tenemos. ¿Y qué le dijo Moisés? Yo también estoy temblando y asustado. Sí, entonces si esa manifestación asustó al pueblo, ¿se imaginan ustedes que Dios le hablara hasta hoy en día? ¿Cómo sería el susto? Es más, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, el texto bíblico en la Reina Valera incluso dice lo siguiente: y Dios llamó a Abraham con un ángel desde el cielo. Abraham, Abraham, ¿cierto? O sea, ni siquiera Dios le habla directamente a Abraham, porque si le habla directamente, ¿qué lo hace? Lo mata. Sí, lo tuesta, se le rompen los oídos, se le rompe el cerebro, no soporta ese calibre. Por eso el Eterno, ¿a quién envía para mostrar su gloria? Tiene que enviar a uno que es limitado, a Yeshua. Por eso el Padre y Yeshua no pueden ser lo mismo, porque el Padre es infinito, incontenible, y Él se comunica con nosotros mediante ¿quién? Mediante Yeshua. Entonces, si no la aparición de Yeshua, ¿qué causó en Pablo? Quedó ciego, se cayó del caballo, quedó asustado, lo mandó a ayunar 3 días, imagínense. Solamente que Yeshua se le apareció. ¿Se le imagina que se le hubiera aparecido el Padre? Se muere, normal, le da un paro cardíaco y se muere. ¿Sí? No más con Yeshua dice que se cayó del caballo, ¿no? Dice que se arrastró por el piso diciendo, pero ¿qué es esta voz en hebreo que escucho? Sí, Pablo, difícil, dura cosa es darle cabezazos a una puntilla, básicamente dice eso. Sí. Listo, voy a seguir entonces con eso. Bueno, entonces la última semana, que es la que vamos a estudiar más a profundidad, está partida en 2 partes. Estoy hablando de las 70 semanas de Daniel, para los que llegaron y ya había avanzado un poco. Está partida en 3 tramos: primer tramo 7 semanas, segundo tramo 62 semanas, tercer tramo 1 semana. Esta última semana va a ser el objeto de estudio pues, de lo que reste de esta clase. Y es esa semana está partida en 2 medios, ¿cierto? Cada mitad de ¿cuánto es? De 3 años y medio, ¿cierto? 3 años y medio. Y aquí tenemos este costado, entonces 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio, que equivalen a esto, 1260 días o 42 meses. Tomen nota de esto porque esto después va a salir. Hay unos textos que incluyen estas fechas, ¿sí? En el Corán, que es un texto que no es de nosotros sino de los musulmanes, ellos dicen que Israel va a estar invadida durante un espacio de 42 meses, que
que esa fue una profecía que dejó Mahoma. Yo no sé si de pronto tipo soñó, alucinó o leyó el texto bíblico, pero que un musulmán lo diga hablando de Jerusalén es muy raro. Entonces eso me parece para anotar ahí en las notas, en las citas, que también los musulmanes piensan eso, que Israel va a estar invadida durante 42 meses. Ellos no dan explicación por qué, simplemente dicen que eso va a pasar, punto. ¿Vale? Bueno, hasta ahí de pronto alguna duda o pregunta. Entonces tres tramos de tiempo, el último tramo una semana partido en dos. ¿Listo? Ahora, el primer tramo. ¿Qué hace en el primer tramo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede principalmente? Se hace el tercer templo. ¿Dónde va a estar ubicado? En Jerusalén. Pero ¿quién va a ser el constructor y arquitecto y todo eso, ¿cierto? Precursor de ese templo, el tercer templo. El anticristo, ¿vale? Entonces voy a anotarlo acá para que nunca lo olviden. Tercer templo es igual al anticristo, antimashiach. ¿Listo? Tercer templo, antimashiach. ¿Sí? Ya están los planos, bueno que ustedes ya saben, ¿cierto? Ya están los planos por ahí hechos. Y ya están también las ropas sacerdotales, y ya hay gente que está estudiando para sacerdote. Desde el año 92 reclutaron niños que supuestamente tienen ADN muy parecido al de los sacerdotes de la época de Jesús. ¿Y cómo lo pueden comprobar? Con pruebas de ADN, porque las tumbas están en Jerusalén. De que de levitas que murieron y fueron enterrados allá. Allá hay un cementerio muy grande en la ciudad de Jerusalén, de la época de Yeshua. Entonces ahí sacaron los cadáveres, les hicieron su prueba de ADN y reclutaron niños. Desde muy pequeños los reclutaron y los estuvieron estudiando durante un tiempo como sacerdotes y sumos sacerdotes. Hoy en día esos niños ya no son niños, tienen más de 30 años y están mirando cuál de ellos pasa a ser sumo sacerdote. ¿Listo? ¿Cuál de ellos pasa a ser sumo sacerdote? Eso es importante, es muy importante eso. Bueno, a la primera mitad de esa semana la vamos a llamar tribulación, ¿vale? A la primera mitad. ¿Cómo hacemos ahí? Vamos a ver esta línea acá. Esto se llama tribulación. Hay que hacer esa diferencia. Yo les dije en la próxima clase, hacemos la diferencia y eso es. Y la segunda clase es, la segunda semana, perdón, la segunda parte de la semana es gran tribulación. ¿Vale? Tribulación, primera parte de esa semana, gran tribulación, la segunda parte de esa semana. ¿Vale? Ya vamos a ir mirando los textos bíblicos. Un segundito que necesito colocar todo sobre la mesa para ir después retomando lo que digo. Durante toda la semana el Eterno confirma el pacto con muchos. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que estén en tribulación o estemos, porque de pronto nos toca vivir por unos años, sí, así estemos en tribulación o gran tribulación, de todas maneras, si nosotros somos pueblo de Él, Él va a ser nuestro Dios. Y así como guardó al pueblo en el desierto y lo guardó durante tantas aflicciones sin quitarle las aflicciones y las tribulaciones, Él los protegió, así también protegerá a gran parte del pueblo. No digo que a todos, pero a muchos los protegerá. ¿Listo? Confirmar el pacto con muchos, no dice con todos. O sea que algunos sí los entregarán en manos del anticristo, los mandarán presos, ¿se acuerdan que lo dijimos la vez pasada? O los asesinarán. ¿Se acuerdan que dijimos que si el anticristo captura a alguien y lo manda a la cárcel, esa es la voluntad divina? Y si el anticristo determina la muerte para alguien, esa muerte la determinó ¿quién? El Eterno, que ha dado poder al anticristo. ¿Sí? ¿Por qué le ha dado poder? Dice, porque la gente nunca creyó el mensaje de la verdad. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué hace Dios? Les envió un poder engañoso. No quieren creer en mí, entonces creen en mentiras. ¿Sí? Tal cual. Esta semana, por si ustedes de pronto no lo sabían, no, esta semana no es el 25. El 25 de este mes, los cristianos de la ciudad, ¿cierto? Apoyando la campaña política, se van a reunir todos en 3 puntos de la ciudad. 3 iglesias gigantescas. De Manantial es una, Avivamiento es otra, y la cruzada cristiana estudiantil. Se van a reunir en esas 3 iglesias a orar por la transformación de Bogotá en manos de Miguel Uribe Turbay, que es un candidato a la alcaldía, ¿cierto? Nosotros sabemos que gobierne el que gobierne, de todas maneras el que da la provisión y todo eso es el Eterno, gane quien gane, ¿cierto? Y de todas maneras todos a la final terminan igual, montados en un montón de problemas políticos, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me sorprende no es tanto la cuestión de la política, bueno, eso es terrible, pero lo que más me sorprende es que se hayan unido los cristianos de la ciudad. Eso me tiene sorprendidísimo, porque se sabe que las diferencias teológicas entre una iglesia y otra, eso es impresionante, y entre la misma gente se llevan a veces hasta mal, ¿sí? Entonces se están reuniendo, pero no con el propósito de buscar a Dios, sino con el propósito de apoyar a un ser humano.
Sí, o sea, miremos de fondo el propósito de ellos, cuando deberían reunirse, hacer esas reuniones así, con toda su gente y eso, para orar, no sé, por la transformación del país, con el presidente que esté, lo que sea, ¿cierto? Hacer con algunos todos, vamos a reunirnos a hacer unas predicaciones bien buenas. No, vamos a reunirnos para orar y para pedirle a Dios que monte a Miguel Uribe a la alcaldía. ¿Y para qué realmente la reunión? Nosotros, ninguno aquí es estúpido, ¿cierto? Para coger a la gente de la iglesia y decirle, vote por Miguel Uribe. Es una campaña política. ¿Sí? Y que al final los pastores también buscan tener una participación política y profetizar Claro. que ellos son los consejeros del que va a mandar, porque siempre tuvo un rey, tuvo consejeros y los consejeros son los hijos de Dios, o sea, los pastores. Fin. Y por ahí un video, ¿no? Que yo les dije, guarden ese video, algunos que están conmigo, les dije, guarden ese video para cuando Miguel Uribe Turbay pierda. Lo miramos y nos reímos un poquito de él, ¿cierto? Y si gana, ¿cierto? Hay que esperar los 4 años para ver si lo que el profeta le dijo era cierto o no, porque el tipo le dice prácticamente que él va a ser el Mesías aquí en Bogotá. ¿Sí lo han visto por ahí el video? Donde le dice que el rostro de Dios está sobre, ay, por Dios, ¿cierto? Que el rostro de Dios está sobre Miguel Uribe, que él va a ser prácticamente el que va a traer el cambio de Cristo a la ciudad. Uy, yo no sé, sí, como muy ligero el mal. Y puede que gane. Pero eso no quiere decir que vaya a ser la mitad de lo que el profeta dijo. Y él dijo, yo te profetizo. Entonces es delicado. En una iglesia cristiana llamada como avivamiento, ¿no? Ahí está el pastor al lado del profeta. Pero al lado de Jehová no sería mejor depender de esa señora. Pues mirando los programas, tocará mirar muy a fondo los programas, pero pues uno diría, bueno, de entrada la vieja es lesbiana y pues, su programa ahí como de, por ejemplo en la educación tiene una vaina de adoctrinamiento en los colegios, bueno, sí o no, pero no, ustedes saben la postura, por lo menos la mía, ¿no? Que es votar en blanco, esté el que esté, porque ¿sí o no? El cambio no lo va a traer un político, ni una política, ni nadie, sino que lo va a traer directamente quien, el Eterno. Entonces, gane quien gane, va a ser lo mismo. Lo más probable es que gane Claudia, o sea, como por lógica, ¿sí o no? Es lo más probable, por determinados factores de la ciudad. Aquí siempre gana la izquierda, pero yo no sé, yo dudo mucho que el man cumpla la mitad de la profecía que le dijeron, no sé. Pienso que le colocaron también al man una carga que él ni siquiera estaba buscando. El man fue a la iglesia cristiana a orar y a predicar o a buscar votos, no sé, pero se encontró con un man que le echó un carretazo que, uy, no, escúchenlo, búsquenlo y verán, y dirán, no, ¿quién va? Eso no lo cumple ni David. Se ve el mandato de David, David no cumplió todo eso que el man dijo. Sí. Entonces, de todas maneras, el ganador ya está dado por el Eterno, ¿no? Entonces, no hay cómo cambiarlo. Entonces, primera mitad, la tribulación, y la segunda mitad, la gran tribulación. Y el Eterno confirma el pacto con muchos. Ojo, eso es importante porque dice con muchos, ¿no? No dice con todos. Acuérdense que el anticristo cogerá a algunos presos, los encarcelará y otros los matará directamente. ¿Cuál cómo los va a matar? Dice que hay una gran cantidad de gente que va a ser decapitada. ¿Sí? Y durante la segunda mitad, ¿qué es lo que sucede? Él para de un momento a otro el sacrificio en el templo, detiene todo el servicio que ha montado en el templo y comienza a hacer es que un conjunto de abominaciones. Esas abominaciones, ¿qué es lo que hacen? Despertar rápidamente a los judíos que lo han apoyado durante 3 años y medio. Es decir, aquí está el apoyo de los judíos. Pues claro, le reconstruir el templo, sacerdotes, me imagino que los judíos van a estar contentos. Pero aquí de un momento a otro empiezan las abominaciones y se acuerdan que en una de las profecías vimos que ellos de un momento a otro que dicen, hay que huir de este man, porque este man que se nos voltea, está con cosas raras. Y ellos huyen al desierto. Y hasta el desierto el anticristo va a tratar de destruirlo. Estoy hablando de los judíos netamente. Es decir, el apoyo de los judíos al anticristo va a estar aquí, en esta parte de acá. En la segunda parte no, porque los judíos no van a estar de acuerdo con que se imponga una religión global a la fuerza y matando personas. A ver, estamos hablando de los judíos, ¿sí o no? Gente que estudia la Torah y todo eso. Apenas que el tipo empieza a salir con cosas contrarias a la Torah, ¿qué hacen inmediatamente los judíos? Se le evaden, ¿sí? Se le vuelan, ¿vale? Y miren lo que dice. Y entonces él va a hacer todo tipo de abominaciones a nivel mundial hasta su muerte. O sea, por lo que resta, 3 años y medio. Va a hacer y deshacer en este planeta. 3 años y medio es bastante tiempo. O sea, que el Eterno le suelte las riendas al anticristo 3 años y medio. Uy, eso es una acabose mundial. O sea, ¿cuánta gente creen ustedes que puede llegar a matar a ese tipo? Y ahí entonces vienen a jugar lo que hemos leído tantas veces, que le marcarán la mano, ¿no? Y le marcarán la frente, y el que no tenga la marca acá ni la marca acá, ¿qué pasa? No puede comprar, no puede vender,
el salario un día no le va a alcanzar ni para comprar una porción de harina de ese tamaño más o menos como el tamaño del vaso, o el trabajo de un día. O sea, imagínense un poco Venezuela, ¿sí? Y imagínense que Maduro fuera el anticristo. Más o menos algo así, algo bien apocalíptico. Es una figura profética. Entonces, como se pueden dar cuenta, la situación va a ser difícil. Hay mucha gente que dice, ojalá yo esté vivo durante el regreso del Mashiach. Pues sí, ¿no? Dios lo permita para verlo vivo, sin ser transformado, sin no morir y eso. Bueno, sería espectacular. Pero piensen que primero toca, pues pasar por esos 3 años y medio. Sí, 3 años y medio, es bastante tiempo. Piense usted que estaba haciendo hace 3 años y medio. Sí, estamos que en el 2019, casi a final de año, calendario católico, obviamente. Estamos hablando del año 2015 a final de año. ¿Qué estaba usted haciendo? Sí, piense lo diferente que era su vida en ese momento, para bien o para mal. Y piense lo que es hoy en día. 3 años y medio. Sí, mire la distancia que separa, mire todo lo que puede llegar a pasar en 3 años y medio. ¿Cuántos creen, no digo números, pero ustedes creen más bien que hay personas que van a llegar a negar su fe para que el anticristo no los mate? Pues claro. Claro. ¿Sí o no? Hasta nosotros podemos llegar a caer en eso. Porque es que la opresión y la persecución va a ser una cosa terrible. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos ahora sí a Mateo 24, ¿vale? Mateo 24, versículo 1. Entonces las citas que hemos leído hasta ahora son Daniel 9:27, que la leímos al principio, que es donde está todo esto. Voy a pararme a escribirla. Daniel 9:27. Daniel 9:27, que es todo eso que estamos hablando, ¿vale? Todo está basado ahí. Mateo 24, ¿qué es eso? Mateo 24:1. No, Mateo 24:1. Así. Dice así Mateo 24:1. Léelo, por favor. Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, paremos un segundito ahí. El primer texto siempre me ha parecido muy chistoso, ¿no? Que Jesús va al templo con los discípulos y los discípulos lo van llevando en un tour. Sí, va de tour por la ciudad. Ay, los edificios, ¿cierto? Mire todo lo que hemos construido. Como si Jesús fuera paraguayo, chino, ¿sí o no? Si él también conocía los edificios, porque él también vivía por ahí cerca. Y él también se la pasaba en Jerusalén y todo eso. Yo pienso que más bien ellos estaban como mostrándole algunos arreglos como de esa época muy puntuales y le estaban como sacando pecho por la acción misma de la existencia del templo. Y por eso Yeshua les dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea que derribada, ¿vale? Y miren, ahora sí entra en materia. Dale con el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Curioso que ellos le preguntan por la venida, pero no le preguntan nada sobre la muerte, ¿cierto? Ni sobre la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo general todos tenemos mucha ansia de conocer cómo será su venida y cómo será su regreso, pero muy pocos son los que estudian o los que estudiamos la cuestión de la muerte y la resurrección. Igual que ellos, o sea, dinos el futuro, me están diciendo. Sí, miren lo que dice Yeshua. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren el 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Sí, en la época como la que estamos viviendo, que hay un gran auge de falsos profetas, pero han logrado convencer o engañar a muchísimas personas. Sí, a nivel mundial, todos los movimientos tienen miles de seguidores. Sigamos. 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para el testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que se habló del profeta Daniel, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, alto ahí. Ahí está la parte, una de las partes más importantes de ese texto, y dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Creo que todas las versiones tienen la cita a Daniel 9:27. ¿Sí? En la concordancia. ¿Tú tienes ahí? Sí, es en la aplicación que hay unas flechitas al lado. ¿Unas flechitas verdes al lado? ¿No le sale? ¿Qué versión estás? ¿La qué? ¿Te sale con números al lado? ¿Sale palabra, número, palabra, número? ¿No hay unas flechas ahí al lado? Tan raro. Bueno, entonces, ¿de qué está hablando Yeshua ahí? Dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel. Cuando veáis la abominación desoladora. O sea que... Eso lo va a hacer en el templo, en el tercer templo. ¿Te acuerdas que el templo viene construido, cierto? Y él entonces, por eso digo, que de un momento a otro detiene todo el servicio del templo y hace algo en el lugar santo. No sabemos si de pronto matar a alguien. Sí, es lo más probable que mate a alguien. Y pues obviamente al morir alguien ahí, pues todo lo que ellos van a decir, este man que no es el Mesías. O sea, nos han engañado. Sí, o hemos sido engañados. Pero miren lo que pasó. Por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es decir, acá, cuando ese mensaje pues le estaba dando a los discípulos, pero Yeshua sabía que ninguno iba a llegar hasta esos días. ¿Ya no? Cuando, vamos a leerlo para nosotros, si alguno de nosotros llega a ver la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, en ese momento, ¿qué hay que hacer? Miren lo que dice. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. ¿Pero quién únicamente? Los que están en Judea. O sea, si yo estoy aquí en Colombia y yo veo que en noticias transmiten que pasó X o Y cosa en el templo y está como todo revuelto, si yo no estoy en Judea, para mí no es este mensaje de huir. O sea, este mensaje va dado principalmente a quién? A los judíos, a los habitantes de Judea, a los judíos. ¿Cierto? Vamos a leerlo suave para que nos quede claro. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, pero vamos a unirlo todo hasta el 13. Desde el 14, desde el 13, dice así. Acuérdense que todo lo que nos leyó Sara es como la antesala a lo que va a pasar antes de la abominación desoladora. ¿Qué hay antes de la abominación desoladora? Está rumores de guerra, los falsos mesías, se levantará nación contra nación, que los entregarán a tribulación y los matarán. Acuérdense que a todos los discípulos de Yeshua los mataron excepto a uno, a Juan. Muchos tropezarán y entonces entregarán unos a otros. La existencia del homosexualismo o ¿cómo se llama eso? La proliferación del homosexualismo. Y unos a otros se aborrecerán, ¿cierto? Odios internacionales, odios nacionales, todo el mundo hoy en día es muy violento, muy reaccionario y todo eso. Sigo. Se levantarán muchos falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, pero no salvo de la salvación que da el Eterno, porque si a mí me capturan y me matan, ¿cómo voy a perseverar hasta el final?
Cristianismo se pega a eso por la tema de salvación. Exacto. Ninguno va a perseverar. Yo le diría fácil. Pedro perseveró hasta el final, no porque Pedro lleva 2000 años muerto, o sea que Pedro no es salvo. Sí, es una conclusión totalmente ridícula. 13, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, es decir, la antesala a la abominación desoladora aquí en la media mitad, en la segunda mitad de la última semana, está antecedida de la predicación mundial del evangelio. ¿Sí o no? ¿Qué es el evangelio? De los que guardan la Torá y el testimonio de Yeshua, ¿cierto? Eso es evangelio, señor. ¿Quién predica eso? ¿Tiene que ver con los 144.000? No, aquí los 144.000 ni siquiera están todavía. Hasta ahora vamos a ver para los 144.000 hasta el final. Esa predicación la realizan todos los que en este momento de la historia de la humanidad, porque estamos ubicados justamente en este momento, han tenido un auge o un impacto de la Torá en sus vidas. Ustedes se dan cuenta que ahorita en el mundo hay mucho movimiento judío mesiánico, o personas que cumplen la Torá y que creen en Yeshua, ¿cierto? Sin colocarle el remoquete judío mesiánico. ¿Y eso que ha traído? Pues ha traído un montón de avivamiento a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en todos los países de Centroamérica la gente está dejando el cristianismo para meterse en esto, en la Torá. Y aquí en Colombia, en un país donde somos todos malvados, ¿cierto? Rachal, dice la Torá, todos somos malvados, cristianismo de arriba abajo. Entonces el Eterno nos buscó, ¿y qué trajo? Trajo la Torá hasta nosotros. ¿Listo? Sigamos. 14. No nos distraigamos que después me toca retomar y nos perdemos todo. Dice 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las tribus. Es afán de colocar naciones en todo lado. ¿Sí? A todas las tribus, y entonces vendrá el fin. Es decir, hasta que la última persona que esté en la dispersión no reciba la Torah, entonces el Eterno no va a traer ¿qué? Todo lo de la abominación desoladora. ¿Sí me van a entender? ¿Se acuerdan que hay otro pasaje? Sí, ¿se acuerdan que hay otro pasaje que dice que hasta que no se cumpla el número de los gentiles, que ellos ha sido tardo en la ira, esperando hasta que el último de los gentiles se convierta? Hay una versión que dice eso. Ahí la palabra gentil en el griego es am, que significa tribu de Israel. Sí, es la única parte en el griego donde se encuentra ese término, am, rarísimo. Sí, el traductor no pudo cambiarlo, lo dejó tal cual, tribu de Israel. Pero en el español pasó todo diferente. Bueno, voy a volver a organizar las ideas. A ver. Entonces, venimos en la etapa previa a la última semana. ¿Qué tiene que pasar en la etapa previa a la última semana? Tiene que pasar los falsos cristos, ¿cierto? Tiene que pasar también los rumores de guerra, levantarse nación contra nación. Hambre, peste. Eso es en la primera media semana, o antes. No, todo antes, desde Okay. que se produce la destrucción del templo hasta la primera semana, hasta la primera mitad de la primera semana, Sí. esa última semana. Okay. Sucede todo eso. Porque acuérdense que todo empezó con la conversación. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Y qué fue lo que él empezó diciendo? La destrucción del templo. O sea que todo esto Okay. empezó a correr desde la destrucción del templo. Porque si el templo estaba, el judaísmo estaba todo tranquilo. ¿Sí o no? La única manera de yo sacar el judaísmo de Israel era destruyendo el templo. Entonces el Eterno viene y lo destruye, ¿cierto? Al destruirlo, ¿cómo quedan los judíos? Quedan dispersos primero y segundo en una encerrona, porque si no hay templo no hay sacrificio, si no hay sacrificio no hay perdón de pecados. Entonces o les toca creer en Yeshua o les toca buscar otros métodos de santificación o de salvación. ¿Cuáles son los métodos de salvación de algunas corrientes judías, de los que no creen en Yeshua? La capará, ¿cierto? La capará es hacer un pollo por la cabeza, para los que no saben. ¿Qué? La reencarnación. Y tener la esperanza de que van a reconstruir el templo, que es lo que les va a dar el contentillo. ¿Sí? En todas las oraciones, de todas las fiestas, siempre se dice, y por favor reconstruye el templo. Estoy hablando de las oraciones judaicas. O sea, lo de pasarse el pollo por la cabeza es por causa de que ya no hay templo. Sí, exacto. Entonces, como no hay sacrificios, ellos hacen la cápara, y la cápara es eso, pasarse un pollo por la cabeza, y el pollo pues, se llama capar, o sea, capar, K-W-P-A-R, que significa quitar los pecados, o sea, encubrirlos. Como Sí. de Kipurín, ¿no? Eso Sí. es lo que estaban ¿Cómo haciendo se en llama la Kipur. reencarnación?
Ellos creen en la reencarnación, bueno, algunos, no todos, ¿cierto? En la reencarnación. ¿Cómo es la reencarnación para ellos, en la versión de ellos? Es muy parecido al hinduismo. Entonces yo muero, para algunos judíos, yo muero y inmediatamente yo voy a un lugar llamado la lavandería de las almas. Allá entonces el Eterno me purifica de todos mis pecados y me manda nuevamente en una forma humana. Pero cuando me mandan esa nueva forma humana, Él determina qué tantos años me faltan a mí para purificar los pecados que yo pude haber quedado pendiente arriba. O sea, yo siempre vengo aquí a la tierra con una cuenta pendiente. Es decir, que el alma pasa varias veces por la lavandería. Sí. Por ejemplo, dice que el alma de Adán reencarnó hasta 14 veces. Que la última reencarnación de Adán fue el rabino Akiva. Y las reencarnaciones de Adán van, según ellos, esto no es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Esto cábala, eso no es cierto. Entonces, las reencarnaciones de Adán, según ellos, van así. Adán reencarnó en Noé. Noé murió, ¿cierto? Reencarnó en Jacob. Jacob murió y reencarnó, creo, bueno, va la línea así, después ¿Por fue qué Adán. viene Abraham y Dame un Isaac? segundito, porque Abraham y Seth estuvieron al mismo tiempo. Ah, ya. Y con Noé también. Y una vez que estuvo Jacob muerto, bueno, ahí siguen otros. Y viene la línea, el último de esa línea que recuerdo es David. Es decir, que la misma alma que fue Adán fue el mismo rey David. Eso no es cierto. Eso es una opinión meramente judaica y no de todos los judíos, ¿vale? Solamente algunos, no todos creen en esa pues, gran falacia. De hecho, ayer hablamos un poquito, no me acuerdo, de 2 Samuel y salió inmediatamente el tema de la reencarnación, que la reencarnación no es cierta. ¿Sí? Entonces, ese ir y venir del alma, eso no tiene sentido. ¿Saben por qué no tiene sentido? Bueno, más allá de que no es bíblico, porque siempre tendría que haber la misma cantidad de seres humanos, es decir, morir ahora mismo una persona y esa alma pasar por la lavandería de las almas y nacer inmediatamente en otro lado, porque si no, ¿dónde se va a quedar esa alma? Si en la lavandería no se puede quedar, en el limbo no se puede quedar porque no existe. Entonces tendría que haber la misma cantidad de seres humanos que había hace 50 años, y eso no es cierto, hay el doble de seres humanos que hace 50 años. ¿Sí? Sigo. Entonces, todo lo que hemos leído es la previa de la semana final, principalmente de qué? De la segunda mitad de la semana final. ¿Listo? Voy a seguir. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, este versículo es clave para que usted le muestre a una persona que diga, es que Yeshua no creía en los profetas o no enseñaba a los profetas. Y entonces, no, ¿por qué citó a Daniel? ¿Sí? Vuelvo y repito. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿Sí? Ese comentario, el que lea, entienda, ¿eso qué? Eso fue el que escribió esto. Lo añadió, por eso es entre paréntesis. ¿Qué trata de decir él? No le entiendo mucho, pero en algún lado de Daniel debe estar esto. ¿Sí? No sé por qué realmente, no sé si de pronto el traductor no tiene algún libro de Daniel en la mano, o era muy básico en escatología y me piensa yo solamente como de las letras traducido. Pero bueno, porque Sí. puse el que le entienda, ¿no? Sí, o sea, yo no entendí, pero bueno, el que lo lea, pues ahí verá. O sea, ahí le dejo el gallito, Claro, una sí. idea. Ajá, estudien. Busquen ustedes. Yo no entendí, me vuelvo loco. Dice así: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces el versículo número 24-15 va metido justamente acá. En esta va a ser una línea. Mateo 24-15. ¿Vale? ¿Listo? Ahí se da el cumplimiento de Mateo 24:15. Cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. ¿Cuándo se produce la abominación desoladora? A la mitad de la semana final. Y miren el consejo que da el mismo Yeshua. Es raro porque Yeshua dando consejos de huida. O sea que lo que viene es grave. O sea, es duro, porque Yeshua ustedes saben que ni siquiera la muerte huyó. Pero él les está recomendando, muchachos, si están en Judea, váyanse, huyan, porque los van a masacrar. Entonces miren lo que dice. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, porque ustedes saben que siempre que hay una catástrofe, ¿cierto? Todo el pueblo inundado y la gente volviéndose a sacar sus cosas materiales, entonces vuelve a haber otro terremoto, otra inundación y se mueren todos los que se devolvieron. ¿Sí se han visto? Siempre en las catástrofes naturales, ¿no? La gente sacando la nevera, ¿cierto? En vez de pensar, no sé, puede haber una inundación, nos podemos morir todos, ¿sí o no? Bueno, en fin. Él les aconseja porque Jason pues el otro no tiene un pelo y está dando esos consejitos, no se van a devolver por nada.
El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa. Porque eso ya es en la segunda. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Cierto? Ustedes han visto la Si iba película. descalzo, no se puede poner chapa. Ustedes han visto la película Titanic, ¿cierto? Hay una escena que está muy relacionada con esto, ¿no? Y es que el barco se está hundiendo y la gente montando a las barcas de salvavidas, montando las maletas y sí. Y hay una donde muestra que van solo maletas y no van sino como 3 personas. O sea, la gente salvando ropa y eso, y cuando lo importante es pues la vida, ¿no? Entonces lo mismo está diciendo acá, no hay tiempo para devolverse y empacar la maleta, ¿cierto? No se van a ir de picnic, muchachos, es para huir. De pronto, yo no sé, pues el Eterno da tantas vueltas con uno, ¿no? De pronto el Eterno nos manda a Judea en aquellos tiempos, nosotros no sabemos. Si usted está en Judea en aquellos tiempos y usted ve esta parte de la abominación desoladora, ¿qué le toca hacer a usted? Huir porque usted está en Judea. Sí, o sea, le toca irse si usted está en Judea, ¿vale? Lo digo porque de pronto no falta, ¿no? De pronto uno termina viviendo en Judea, ¿sí? No lo sabemos. Es mejor no viajar. 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. 18. Y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 19. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. A huir con niños debe ser complicado. Claro. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en chaval. Acuérdense que en chaval hay una prohibición que dice que yo no puedo viajar. Pero eso es ¿Cierto? tradición. No, No, dice. es así. Ya, de viajar. Pero Ok. no se supone que está sobre en ese estado sí se podría. Ajá, lo que pasa es que Dios está diciendo que les va a tocar incumplir el chaval. O sea, usted o cuida su vida o O sea, va a incumple el estar chaval. al punto de que va a tener que conseguir. O sea, lo va a llevar al punto donde usted decide, ¿guardo el chaval o guardo mi vida? Claro. Eso para nosotros es una discusión que de pronto le dicen, no, pues la vida, ¿sí o no? Pero para alguien que esté bien metido en el chaval, no sé. Sí, no sé. Tanto que en Jerusalén se inventaron unos buses, bueno, en Israel, unos buses que no generan chispa, porque en chaval dice que está prohibido el fuego. Entonces, para mover a la gente de sinagoga a sinagoga o de barrio a la sinagoga, los montan en esos buses especiales que no generan chispa. Miren a lo que los llevó a crear algo tecnológico que no produzca chispa, combustión. Sí, entonces lo que están metidos, ¿qué? ¿De lleno qué? Por En eso el chaval. ¿Sí? no produce chispa, ¿en qué sentido? Porque igual, La combustión. pero igual eso es fuego. No porque si es eléctrico. No, porque ellos es que lo dejan cargando antes de que empiece el chaval. O sea, Ah, carros se eléctricos, cargan. no de gasolina ni de gas. Sí, no, Ajá. totalmente eléctrico. Y son carros que son creados solamente en Israel y la patente le pertenece a un judío ortodoxo. O sea, de pronto no lo inventó, yo no sé, pero la patente es un judío ortodoxo. Y él dice que no, que solamente es para beneficio de su comunidad allá en Israel. O sea, no comparte ese conocimiento. Hay un documental sobre eso, de cómo ellos, y cómo por ejemplo en el documental muestran cómo es el viernes antes del Shabbat Jerusalén. En una parte del video es, bueno, muy animado, pero a las 6 en punto, como ellos son viajeros, ¿no? Son estadounidenses los del documental, graban y eso parece un pueblo fantasma, todo el mundo en su casa. No hay buses, no hay nada, se encuentran es con una señora que iba caminando y la entrevistaron y era musulmana. La única caminante por ahí ni siquiera era judía, era musulmana. Porque ellos, ¿qué hacen? Ellos toman con seriedad el Shabbat. Sí. A un punto que de pronto no hemos llegado, bueno, porque como le decimos, papá tiene mucha razón en eso. ¿Cuánto llevan los judíos guardando el Shabbat? 4.000 años seguidos sin interrupción. Nosotros apenas llevamos 8 años, 7 años, lo que usted lleve a entender el Shabbat, 1 mes, 2 meses, 3 meses, sí, yo no lo sé. No se puede comparar 4.000 años con lo que yo llevo, 8 años, no tiene sentido. ¿Sí? Sigo. Orad pues que vuestra vida no sea invierno ni en día de reposo. ¿Por qué en invierno? Porque el invierno en Israel es bastante crudo, puede la temperatura bajar hasta menos 5 grados. Pues para una huida es mejor huir que en otoño o en primavera, donde la temperatura es un poco más amigable. Si usted mete en una montaña en pleno invierno en Israel, bueno, ¿sí o no? ¿Pero allá también cae nieve o no? Sí, claro, cae nieve. Hay fotos del Muro de los Lamentos donde los judíos orando y eso cubiertos de nieve, totalmente nevado. Y allá están las 4 estaciones y hay una particularidad, es que el invierno es muy duro, a pesar de que es una zona desértica. Sigo. Porque habrá entonces gran tribulación, es decir, viene a meter la palabra gran tribulación ¿en dónde? Desde la mitad de esa semana, es decir, la segunda mitad, como la colocamos por acá, es llamada como la gran tribulación. Les dice, huyan cuando vean esto, porque lo que se viene es que la gran tribulación. ¿Listo? Ok, ¿Me hice entonces, entender? podríamos decir que Mateo 24, desde el 3 al 15, está hablando desde la destrucción del templo hasta el final de la primera mitad. ¿Desde dónde, disculpe? Desde el versículo 3.
desde el versículo 3, incluso desde el 1, porque viene la conversación iniciando. Ok, Sí. o sea, desde el 1 hasta el 15, desde la destrucción del templo hasta la finalidad de la primera semana. De la primera mitad. De la primera mitad. Ajá. Ok, y a partir del 16 empieza ya toda lo que es la descripción de la gran tribulación. Ajá. Toca mirar si más adelante de pronto lo retoma, pero ¿por qué no lo Señor, retoma? entonces una preguntita. Entonces cuando él dice no quedará piedra sobre piedra, a pesar de que es el mismo templo que tenían enfrente, también fue destruido 70 años después, ¿a qué se está refiriendo ya al último, al tercer templo? No, se está refiriendo al templo de ese momento, porque él está mostrando los edificios y él dice, de cierto, este templo yo lo destruiré y no quedará piedra sobre piedra, ¿cierto? Y entonces ellos le preguntan, ¿pero cuándo va a suceder esto? Y él empieza a darle todas las señales desde la destrucción de ese templo hasta acá, El final de la primera mitad. ajá, de la última semana. ¿Listo? Está hablando de ese templo. Efectivamente el templo fue destruido 30, 40 años después de Yeshua, ¿cierto? Cuando los romanos llegaron y lo destruyeron, y el historiador Flavio Josefo dice que en las calles de Jerusalén los muertos eran tantos, ¿no?, que la sangre llegaba hasta los tobillos. Pues yo sé que es una expresión metafórica, pero pues a ver, la cantidad de muertos que hubo, ¿no? Y bueno, quemaron todo eso lo quemaron, y los romanos quitaron piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Por qué quitaron piedra sobre piedra? ¿Si alguien lo sabe? Porque ellos pensaban que entre las paredes las uniones estaban hechas de oro. Entonces los manes empezaron a tumbar piedra por piedra, tal cual como lo ha hecho Yeshua, buscando el oro de Salomón. ¿Sí? Hoy todas las piedras, ¿dónde están? Si quieren lo pueden ver en internet. Jardines, Ofel, está detrás del muro de los lamentos. Es un campo grandísimo lleno de las grandes piedras que pertenecían al templo original, ¿vale? Esas piedras, además, que pienso yo que son como un monumento histórico muy importante. Sobre esas manos estuvo Esdras, Nehemías, Salatiel, ¿cierto? Todos estos manos que volvieron del exilio, y de pronto algunas de esas piedras fueron hasta el primer templo. No lo sabemos, pero imagino que por el peso, supongo que sí. Ajá, supongo que sí. ¿Las piedras fueron labradas? ¿Se quedaron en bloques? Sí, talladas. Y hasta el día de hoy no se sabe de dónde la sacaron, porque la cantera está muy, muy lejos. Sí, entonces por ahí hay una explicación del Midrash, donde dice que, supuestamente no eso es mentira, pero es una explicación interesante, donde ellos dicen que sacaban los bloques de piedra del suelo, o sea, trazaban una línea, y venía un gusano, y el gusano lo que hacía era comerse la tierra y dejar solamente el bloque. Sí, luego ellos sacaban el bloque y lo colocaban en el muro. Esa es una explicación, porque nadie sabe cómo hicieron para mover tantas piedras desde una cantera tan lejana. Hay un documental que se llama El Muro de Jerusalén, búsquenlo, y ahí miran por debajo con una cámara cómo eran las piedras madres, o sea, las originales. Hay una piedra que es la piedra central, que pesa 15 toneladas. Sí, y el tipo la muestra así por todos los contornos, y él le pasa una regla y una carta, un naipe, y todo eso está perfectamente tallado. Sí, él dice que para hacer eso probablemente se tardaron entre 35 y 42 años. Por ahí Juan dice más o menos ese espacio, ¿no? 46 creo que dice Juan. ¿Cuánto dice Juan? 46. Y es un tipo ateo, dice, científico, dice, para tallar esto, tengo que colocar personas a trabajar día y noches por ahí unos 30 años seguidos. No hay otra forma. Estamos hablando de la construcción del templo, o sea, algo que para nosotros en ese momento era muy importante, ¿vale? Tanto que hasta el muro sobrevivió hoy en día, ¿no? Ahí está tal cual. ¿Y qué? Ah, sí. En cinto, bueno, no, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, el libro de Macabeos es una introducción a lo que va a pasar en aquel entonces. O sea, es algo pequeñito. El libro de Macabeos es bastante sanguinario con nosotros, con nuestro pueblo, ¿no? Y todo lo que hicieron los romanos es algo así de pequeñito en comparación a lo que le va a hacer el anticristo. O sea, estamos hablando de cosas graves, fuertes y bastante peligrosas. ¿Sí? Sigo. Por eso los manda a huir. O sea, que Yeshua manda a huir, ubiquémonos. Lo grave que puede ser. Y si aquellos días no fueran acortados, ¿cuáles días? Los días de la gran tribulación, porque es que este versículo se lo quieren poner a todo. Entonces, que el planeta Tierra giró su eje y ahora los días duran 2 segundos menos. ¡Ay, se cumplió la palabra que dijo Yeshua! No, porque está hablando de los días de la gran tribulación. ¿Sí? Sí, yo sé que el tiempo se ha cortado y que nuestra percepción del tiempo ha cambiado muchísimo. Antiguamente o antes, un año, eso duraba, ¿sí o no? Y ahora un año, imagínense, ya se va a acabar el año otra vez en el calendario católico, ¿sí o no? Y si nos ponemos cuidado, ya falta un poquitico para nuestro año también. El año nuevo casi. ¿Sí o no? Entonces ya estamos en el mes séptimo. La tierra está girando más rápido.
No, es que la inclinación, ¿cierto? ¿Qué genera? Que en algunos lugares la luz solar llegue más rápido. Entonces, por lo tanto, los días se acortan eso, 1 segundo, 3 segundos, son milésimos. Y la última vez que se movió el eje de la Tierra fue con el tsunami de Japón en el 2011. ¿Recuerdan ustedes que se destruyó una planta nuclear y salió ahí una película ahí, no? Y entonces esa destrucción, ese terremoto, ese tsunami generó que la Tierra se desplazara en su eje. Sí, es acortado el tiempo, pero no quiere decir que se esté cumpliendo esto, porque esto para cuándo es. Para la tribulación, sí, hay que ubicar los textos donde están, no sacar textos porque sí, hay una luna roja, el Mesías vendrá cuando la luna se tiña de sangre. Entonces ya vino, y el otro año va a venir otra vez. Y, Todos los años. todo, viene 2 veces por año. Sí, que la gente Claro, se que pone gusta bobadas. viajar, ¿no? Sí, cada 2 veces por año. Sí, vacaciones. Muy bacaneado. Fue lo que vimos ayer, ¿no? Porque hace vacaciones, miren lo que le pasó a David, ¿no? Sí. Lo que vimos ayer en la mañana. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán que acortados. O sea, son 3 años y medio, pero parece que la percepción del tiempo va a ser más rápida. ¿Y por qué lo hace el Eterno? Por misericordia a los escogidos. Es decir, los escogidos van a estar durante la segunda semana. O sea que en el arrebatamiento no puede ser. ¿Sí? Si los escogidos están acá y el Eterno dice que va a cortar el tiempo a causa de los escogidos, porque los escogidos van a estar ¿en dónde? Acá. ¿Sí? Digo los escogidos, no me atrevo a decir nosotros, yo no sé. Si no sabemos si de pronto nos toque o no nos toque. Si me preguntaran a mí una opinión, puedo decir la opinión desde 2 puntos de vista. Primero, el punto de vista histórico, o sea, desde los años. Si lo miramos desde los años, yo creo que podría ser en un plazo no mayor a 30 años. No mayor a 30 años. No dije 30 años, dije no mayor a 30 años. Y desde la otra perspectiva, yo creo, desde la perspectiva teológica, yo creo que en nuestra generación, o sea, hablo de la mía, de la señora Beatriz, la de la señora Miriam, la señora Beatriz y don Uber, que son de la misma generación, ¿cierto? Los que estamos acá somos de otra generación, ¿sí? Yo creo que ninguna de estas 2 generaciones está preparada para ese tiempo. Yo creo más bien que la siguiente generación, esa va a ser la generación clave, la que ya van a ser en hogares, esperemos que Dios nos bendiga con eso, ¿no? En hogares hebreos y con una formación de lo que nosotros estamos tratando acá de hacer. O sea, ellos vienen como a, no a disfrutar, pero a aprovechar muchas de las cosas que se han hecho en grupos como este, no solamente acá, porque en grupos como este hay millones por el mundo, gracias a Dios. ¿Sí o no? Entonces yo creo que la siguiente generación, esa generación es la clave para formarlos como la de Chairo, ¿sí? Como niños y como niñas y como jóvenes y yo que sé, cierto, adultos, tal, como hebreos, sí, como cumplidores de la Torah. Y con temor principalmente, la piedra angular de todo, el Shabbat. Sin Shabbat no hay pueblo. Sí, espero que eso esté claro en nuestro corazón, sin Shabbat no hay pueblo. Y sin pueblo, pues viene cualquier tonto y nos dice, si el Mesías, no es. Sí, sigamos. Entonces yo creo eso, ¿vale? Esa sí es una opinión mía. 23. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, en el desierto no salgáis, o mirad, que están los aposentos, no le creáis, porque acuérdense que la orden fue que huyan a las montañas, no al desierto, a las montañas. O sea, tiene su secreto huir a la montaña, a las montañas de Jerusalén, de Israel, ¿sí? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este es como un comentario, una explicación que él hace. Porque miren lo que dice, viene a retomar en el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cierto? Estamos hablando de la gran tribulación, ¿vale? O sea, venimos hablando en un orden. Señor. Una preguntita antes de esto. En el 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida de un hombre. Es decir, que no habrá lugar donde no Se vea la venida de Yeshua. Ajá. Acuérdense que dice que todo ojo le verá. Pero eso es ocular.
O que se enteren de que vino Yeshua. No, todo ojo le verá, ocular. Ok. Sí, por ahí una Eso puede parte. ser por los medios de Y comunicación. hay un versículo por ahí que es clave en los salmos, que en este momento no me acuerdo. El versículo dice algo así como que en su venida los montes se derretirán y el cielo se conmoverá. Sí, o sea, eso va a ser ¿cómo le digo yo? Un acontecimiento global, donde todo el mundo se va a enterar que viene pues, el que va a gobernar los 1000 años, nada más nada menos, ¿no? Yeshua. Sí, es algo ocular. Yo también creo mucho lo de los medios, yo creo firmemente que los medios van a ayudar mucho, las noticias y eso, ¿no? Apareció aquí en el eso tampoco es normal, ¿no? Está ahí un momento de humano en los cielos en Jerusalén, pues, y este man que luego el Mesías no es el que está allá, y entonces ese man que viene allá, ¿quién es? Sí, es como raro. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, ¿qué? Se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí viene a ser, dice, juntará a sus escogidos de los 4 vientos. En ese momento viene a ser que la transformación. Sí, cuando los ha resucitado y los ha también transformado a los que estén todavía con vida. Sí, los va a mandar a juntar con ángeles y con trompeta, ¿no? O sea, una fiesta de John Taylor, con aclamación. Sí, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La que viene metida aquí en la media semana y en la segunda media semana. No con los que está hablando, porque los que está hablando, ¿cuánto duraron después de Yeshua? Algunos duraron 20 años, otros 10 años. Por ejemplo, Esteban, en el libro de Hechos, ¿cuánto duró después de Yeshua? Un año y medio. ¿Sí me van a entender? Entonces no está hablándole a ellos, está hablándoles a otras personas, ¿vale? Vamos a darlo hasta ahí en cuanto a Mateo, para después seguir uniendo. ¿Se acuerdan que yo les dije? Coloco ideas y luego retomamos Mateo, leemos todo Mateo hasta donde va más o menos la idea, hasta ahí va, ¿vale? Ahora vamos a finalizar, ¿cierto? Y es la palabra tribulación. ¿Qué significa la palabra tribulación? Y nosotros debemos pasar por la tribulación. ¿Qué creen? O sea, nosotros debemos pasar por eso y por eso. Pues debemos pasar, no lo sabemos. No digo nosotros acá, sino digo nosotros como pueblo, la nación de Israel. Pregunté mal, sí. Tienes razón, sí. Digo que yo no sé, pronto, primer año de la anticristo nos morimos de un infarto. No sé. Sí, eso nadie lo puede saber. Entonces, ¿qué significa tribulación? ¿Qué creen ustedes que significa tribulación? ¿A qué les suena a ustedes tribulación? Yo les digo, ay, viene una gran tribulación. Tribulación y después gran tribulación. ¿A qué les suena tribulación? Como un caos, ¿no? Un caos. Cuando yo era pequeño y veían esos textos en la iglesia y decían tribulación, yo no sé por qué me imaginaba el mar revuelto. Sí, así como muchas olas y tal, tribulación, como que viene algo muy movido, violento, ¿sí? ¿Qué se imagina, por ejemplo, Sara, cuando escuchaba tribulación? Terremotos y todo eso. Sí, como eventos naturales, ¿sí? Bueno, resulta que la palabra tribulación es el griego 2347 y es la palabra silipsis. 23:47. Sí, señor. Entonces, 47 o 46. los dos, aquí los tenemos los dos. Está la palabra tribulación y la palabra tribulación es el griego 2347 y está emparentado con la palabra 2346, por eso son consecutivas. Esto, pues ignoramos todo. Espero que esta nunca se te vaya a olvidar qué significa la palabra tribulación, porque con esta pienso yo que puede corchar a muchísima gente porque la tribulación es necesaria por lo siguiente. Entonces, tribulación es el 2347 es, otros lo colocan en versiones como en latín, o sea, directamente de la Vulgata Latina, una traducción que es como la madre de todas las traducciones actuales. Lo colocan como exprimir tal cual, exprimir uvas o olivos. Porque esa es como la fruta de por allá, ¿no?
Sí, y porque viene basado de este término griego, entonces, de este término hebreo. Entonces, en el hebreo sería esta palabrita. Ay, perdón. Así, hebreo 68-62. O hebreo 68-87. Que es la palabra tesar o tesarar. Y eso significa lo mismo, estrecho, oponente, estorbar o restringir. Esa definición de escribir o... Esto es de las versiones, ya lo colocamos acá, versiones latinas. O sea, pero no latinoamericanas, sino versiones Creo que la latinas. Apocalipsis hacía como una referencia a eso, ¿no? Cuando la Vulgata las uvas. es un idioma. Señores, no lo escuché. En Apocalipsis hay como una referencia a eso de sobre exprimir las uvas. Realmente Dice no me que acuerdo. el lagar ya está listo, ta. No lo recuerdo, o sea, no lo tengo en este momento en la memoria, entonces no lo puedo como relacionar acá. Pero yo quiero relacionarlo es con este texto, donde me encontré nada más y nada menos algo impresionante que me dejó pensando desde hace 2 semanas que lo encontré. Y es un texto que dice y eso y uno a veces lo lee tanto que uno le pierde el sentido, pero ya vamos a mirar. Entonces cuando el pueblo tenía, bueno, a ver para que me entiendan, está la menorá, ¿cierto? La menorá. La menorá tiene un total de ¿cuántos brazos? 7. Bueno, ¿la del templo o...? Para el templo, sí. 7. 7. ¿Qué tiene esa menorá? Pero Tiene como unas copas así, ¿cierto? Más o menos. Adentro que hay un también está aquí. Aceite. aceite, ¿cierto? Esto es como poner acá. No se puede tener la O decisión. sea, la de 7 no se puede entender en Ah, casa, la de- porque esa es una abominación, porque esa es la del templo y esa no se puede imitar. Entonces, Ah, ya. en casa tenemos de 8, de diferentes números, pero que no te dé 7. Bueno, entonces el aceite. ¿El aceite de dónde se sacaba? Ese aceite, la Torah lo pone, lo dice. Ya les digo exactamente en dónde. Éxodo 27:20. Léelo un momentico, Geraldine. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas Eso. para el alumbrado, para hacer Entonces, de crecimiento de plantas. Alto, alto. ¿Aceite de qué? Olivas machacadas. De olivas. ¿Qué pasaban por este proceso? Por tribulación. ¿Sí? Cuando explicamos lo del templo, en cuanto a la menorá, lo del tabernáculo, pero en cuanto a la menorá, yo les decía que la palabra que se utiliza ahí para aceite y la palabra que se utiliza para exprimir son como un conjunto, es decir, juntas forman también la forma de decir que usted no puede iluminar algo si primero no ha pasado por opresión. Es decir, la única manera que yo saque aceite para encender la menorá es oprimiendo o exprimiendo algo. ¿Qué es ese algo? Las olivas, ¿cierto? Y me acuerdo mucho que les dije, el olivo, o el olivo ¿a quién representa? A Israel. Entonces la única manera de que Israel saque luz de su interior Ese era el primero. es ser oprimido, para que saque ¿qué? Aceite y luego ese aceite sea convertido en luz. Entonces la única manera como yo puedo obtener luz para el lugar santo es oprimiendo o exprimiendo olivas. Las olivas representan a Israel, la opresión que son, las pruebas, las dificultades. La opresión saca lo mejor de las olivas, que es el aceite, la parte espiritual, que luego se va a convertir en fuego. Es decir, si usted no ha pasado por pruebas, aflicciones y eso, es muy difícil que saque de su interior algo espiritual bueno. Entonces, cuando la gente vive, como decíamos ahorita, ¿qué estamos diciendo de viaje en viaje? Lo de ¿cierto? Cuando la gente vive viaje en viaje, de vacaciones en vacaciones, sin trabajo espiritual, no está pasando por aflicción, está disfrutando de su vida y eso no está mal. El problema es que espiritualmente no hay de dónde sacar aceite. Sí, cuando yo me tomo esto de recocha, me refiero a la Torah, ¿cierto? Cuando yo me tomo la Torah de recocha y no estudio, ¿cierto? Y no asimilo las pruebas que Dios me coloca, entonces Dios no está sacando de mi aceite, no está sacando lo mejor, ¿cierto? Digamos que eso se puede como comparar o tiene relación cuando los dicen así los primeros cristianos, ¿cómo le podemos decir? La iglesia primitiva. En la primera asamblea que ellos fueron los primeros y se tuvieron que mover para que a sí mismos se llevara el mensaje, ¿cierto? Porque ellos estaban muy cómodos ahí. Comodísimos, es más, estaban tan cómodos
que yo creo que ellos llegaron a pensar, nosotros no vamos de acá porque la barrera idiomática es un problema. Entonces usted llegar a otra comunidad judía sin saber hablar más allá del hebreo es un problema, porque yo imagino que el hebreo servirá para algo, pero para el día a día se necesita el idioma esa. ¿Y qué les puso Dios entonces de primerazo? Nunca se han puesto a pensar por qué Dios nos colocó de primerazo lenguas, que cada uno pudiera hablar un lenguaje diferente, porque ellos estaban excusando en eso. Nosotros no vamos a las naciones Porque no sabemos hablar. Entonces dejemos que ellos vengan en la fiesta, se reúnan a montones aquí afuera y ahí miramos cómo les predicamos. Y el Eterno, se sabe como el plan del Eterno, les colocó la lengua, los adelantó y luego les empezó a sacar a la fuerza de Jerusalén, porque necesitaba llevar el mensaje rápido a otro lado. Entonces cuando Dios nos saca a un lugar, por lo general es eso, porque no estamos llevando su mensaje. Y a veces las sacadas son que para mañana es tarde. Acuérdense lo que dice acá, ¿no? Huid. Entonces le citan a usted el versículo contrario, se lo citan mal citado y se lo parafrasean mal y en un contexto donde no tiene nada que ver, donde dicen, como salieron de nosotros, no son de nosotros. Sí, no, pues qué versículo tan mal citado y tan mal usado. Sí, allá está hablando de los falsos profetas, que por cuanto dejaron la Torá, no pertenecen al pueblo. Sí, no está hablando de que yo deje una iglesia, entonces yo no soy de ellos. Bueno, mejor que no sea cierto, pues qué problema con eso. Entonces, vuelvo y repito, la única manera para obtener el fuego, o sea, el fuego es el producto final, pero el producto inicial, ¿qué es? Es una oliva. Para sacar usted el fuego de una oliva tiene que meterle presión para sacar aceite y luego ese aceite convertirlo en fuego. ¿Quién lo convertía en fuego? El sumo sacerdote. ¿Sí o no? Pero ¿quién lo convertía en aceite? El pueblo. O el pueblo lo convertía en aceite y ¿quién lo convertía en fuego? El sumo sacerdote. Es decir, usted trabaja en lo espiritual, pero ¿quién le da el crecimiento? El Eterno Señor. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Hemos entendido? Creo que me enredé un poco con esto, pero creo que me entendieron, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a leer ahora el texto que les dije que me dio impresionado cuando lo encontré. Mateo 7:14. Mateo 7:14. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, habla nosotros Israel, ¿vale? No puntualmente los 8 que estamos acá reunidos o los 10 que estamos acá reunidos. Israel, ¿cierto? Tiene que pasar por tribulaciones y por dolores para sacar de ellos y de nosotros, ¿qué? Lo mejor, para que Dios pueda convertir ese aceite que nos saca bajo presión en algo espiritual. Y coloco nuevamente el ejemplo de los judíos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el judaísmo venía en declive. El último gran rabino había sido como en el año 1905, el rabino Kook. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos rabinos hay ahorita en el mundo? O sea, Dios los tuvo que pasar por una prueba terrible, que fue lo de los nazis y todo eso, ¿cierto? Para que ellos crecieran como movimiento, se abrieran al mundo y trajeran, importantísimo, la Torá hasta nosotros, los que comemos, ¿qué? Las migajas de lo que cae de la mesa de ellos. Tal cual dice la parábola de la historia, no es una parábola. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Es decir, que usted está disfrutando en parte del trabajo que hizo Adolfo Hitler. Gracias, Señor. Si él no los mata, si él no los persigue, la Torá seguiría hoy estando ¿qué? Metida en unos círculos judaicos muy exclusivistas. Hoy en día usted entra a YouTube, yo sigo por allá los de Mahón Ora en vivo. No se me metí a la página y le di seguir. Todas las mañanas a las 8 de la mañana me llega la charla en vivo de Nathan Menashe que dura 25 minutos. Y es explicando cositas de la Torá de una manera muy rápida y muy didáctica, pero pues uno aprende, ¿sí o no? Lo tiene uno ahí activado de todas maneras. A lo que voy es que si uno no pasa por pruebas, difícilmente crezca espiritualmente. Entonces cuando alguien se para al frente y le dice, no, es que Dios quiere que usted tenga mentalidad del reino, que usted quiere, Dios quiere lo mejor para usted, que usted prospere, que usted esto, que aquello, mentiras, ¿sí o no? Dios quiere meter a usted y a mí que en pruebas, porque a todo el que ama, azota, y a todo el que recibe por hijo, lo disciplina, ¿cierto? Entonces la única manera como yo puedo crecer espiritualmente, con las pruebas, con las aflicciones y con los dolores. De resto, pues es unas vacaciones, ¿sí? Vacaciones, ¿vale? Algún día hablaremos de las pruebas y es que yo cuando estoy en prueba yo tengo que asumir, o sea, admitir que estoy en una prueba, porque a veces la gente se rehúsa, ¿no? Entonces, no, yo tengo una enfermedad, pero no, voy a ponerme a beber y eso, ahogar mis penas en el alcohol. Está negando que está en una prueba, porque una persona consciente que dice, con esta enfermedad me puedo morir. Entonces voy a buscar mejor una manera de morir digna o alguien que me cure esto, que si la medicina no me la puede dar, entonces ¿será quién? Pues el Eterno, el Creador, ¿vale? Entonces el pueblo necesita pasar por esto, por Lipsis, ¿cierto? O por
Zarat. Zarat. ¿Listo? Opresión, prueba. Que lo pongan como, que lo pongan estrecho, que le metan presión. Si a usted el Eterno no lo pone estrecho, pues usted y yo, ¿qué somos? Pues libertinos. ¿Sí? Cuando el texto dice, ensancha tu carpa, se han leído eso, se lo leen en las iglesias para pedir el diezmo. Ensancha tu carpa, ¿cierto? Eso es en Isaías 40 y algo. 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. O más son los hijos de la desamparada que la casada, es decir, que el mayor número de los hijos de Israel, ¿quién la compone? Pues la casa de Israel, además son 10 tribus en comparación de 2. No porque las 2 sean estúpidos, no, sino que el número son menores. Sigue, hermano. Es que quiero leer lo de la casa. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Sí, todo eso es, pónganse a estudiar la Torah, porque si no se van a quedar metidos en donde, en una carpita ahí todos estrechos. No, es tiempo de que extender la carpa, de llegar más allá, más profundo. Todo eso estudia la Torah, ahí no está haciendo referencia a plata. Ni que usted entonces como tiene un negocio, entonces monte otro y fracasen los dos. Dice 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Claro, para llegar a las naciones, porque Colombia, pues aquí estamos nosotros, ¿no? Creemos que Dios aquí en Colombia puede levantar a muchísimas más personas que crean en la Torah, no del movimiento Teruá, porque ese es un nombre que es más representativo que real, ¿sí? No es que nosotros fundábamos la secta Teruá, no, un nombre cualquiera, se puede llamar Teruá como se puede llamar las sillas azules, eso es lo de menos. Sí, lo importante es que es la Torah. Y si algún día falta alguien de acá, bueno, que el Eterno, pues digo, Don Nelson o eso, nos seguimos llamando Teruá, es lo de menos, sí, no tiene ningún sentido el nombre, no, ni pone ni quita. ¿Listo? Sigamos. ¿Dónde vamos? Sí, Mateo 7:14. Mateo 7:14. Bueno, ¿cómo dice ya? Porque estrecha es la No hay 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora sí el 14 suavecito. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, imagínense que esa palabra angosto es esta misma palabra. Todo eso es lo mismo, tal cual está en el griego. No solamente, si quiere yo no la miré en la aplicación, pero miren un segundito. Sí es la misma, ¿cierto? Yo la miré en otra versión donde está el griego neto como tal. ¿Cómo dice? ¿Qué? El griego, ¿el 46 o el 47? Sí, es libro, el 46 y pues está... El 46, ¿cierto? Angosto. Oprimir, atribular. Pero todo eso es una palabra familiar, por eso los números están seguidos. De pronto ustedes no saben, pero cuando esos números están seguidos, quiere decir que las palabras son ¿qué? Familiares, o sea, vienen por el mismo árbol de significados, como decir pan, panadería, panadero. ¿Sí? Esos son cognados. Cognados, que están todos relacionados. Pero vamos a leerlo ahora con la palabra, en vez de angosto, léelo con la palabra tribulación. Y claro, pues obviamente pues uno sabe bien que la tribulación, todo lo que les acabo de decir, yo lo expliqué hace 4 meses. ¿Por qué tribulación? Mira, porque Escuchemos un estrecha momento. es la puerta. Hace 4 meses yo lo expliqué, pero con esto. Pero yo no me he dado cuenta que en el Nuevo Testamento también estaba una metáfora de estrecho. Sí, pues explicarla acá es mucho más fácil, porque Olivia, bueno, lo exprimimos, sacamos eso y se convierte en fácil. Pero mírenmelo ahí, léelo porfa. En vez de angosto, lee la palabra tribulación, solamente en el 14. Porque estrecha es la puerta y tribulación el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tribulación es el camino que lleva ¿a qué? A la vida. O sea, la única manera como usted pueda avanzar en la Torah, que pueda llegar a Yeshua verdaderamente es a punta de ¿qué? De tribulaciones. Sí, yo sé que eso lo hemos dicho en este lugar con otros textos, pero a mí esto me impresionó porque no me esperaba que la misma palabra de angosto, ¿sí? Angosto fuera la misma palabra para tribulación. Vuelve a leer, lémoslo en otra versión un segundito. Es que ¿Cuál? solamente el 14. No, pero... Mateo 7:14. Léelo de la TLA. Mateo 7:14.
pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto, por eso son muy pocos los que lo encuentran. Es un camino lleno de ¿qué? De tribulaciones. Sí, el camino de la vida es un camino lleno de tribulaciones. ¿Sí o no? O sea, la Torá, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 8, versículo número 2, en adelante, dice que Dios los llevó por el desierto ¿para qué? Para probarlos, para que sintieran hambre, para que sintieran sed, para que sintieran de todo eso. ¿Por qué? Para ver si iban a cumplir o no los mandamientos. O sea, sin tribulación no los llevó a la tierra prometida, porque si los lleva, así tal cual como se ve de Egipto, a la tierra prometida, llegan a la tierra prometida a hacer más ídolos de los que hicieron cuando llegaron después de la tribulación. O sea, llegan a colocar becerros de oro por todo lado. Entonces el Eterno mejor los mete por el desierto 40 años, mata a los que tienen que matar, incluyendo a Moshe, y los lleva a la tierra, porque ya los ha pasado por ¿dónde? Por la tribulación 40 años. ¿Vale? Una tribulación que es fuerte, pero que el Eterno tiene bajo control, porque si no, entonces del maná de dónde salía. ¿Sí o no? El agua de donde brotaba. La columna de fuego, ¿se acuerdan que los protegía de la noche? Y la columna de viento de nubes los protegía del día. Además, en Santiago, si no estoy mal, dice que da una prueba que nosotros realmente podemos soportar. Sí, Santiago 1:12, creo que es. En el próximo grupo, cuando fallecen diversas pruebas. Del 1 al 2, del 1 hasta el 12. Paciencia. Sí, ahí está todo eso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar las siguientes citas y con esto vamos a terminar. Le voy a dar a cada uno una cita, entonces voy a nombrar las citas para que ustedes las vayan escribiendo, ¿vale? La primera va a ser 1 Corintios 10:13, para que noten ahí. 1 Corintios 10:13. La segunda, Santiago 1:12. La siguiente, Romanos 12:12. Santiago 1:12. Repito, Romanos 12:12. La que sigue, Juan 16:33. Juan 16:33. La que sigue, Salmos 34:19. La siguiente, Mateo 5:11. ¿5 qué? 11. Gracias. La siguiente, Segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Vale? Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Salmos 66:10. Y Santiago 1:2. ¿Vale? Ahora bueno, vamos, ya las escribieron todos, ¿cierto? Entonces vamos a leerlas de la siguiente manera para que ya las tengan en su casa, las pueden leer allá con calma. Entonces que las leamos para que las escuchemos y terminamos con una cita por allá de Mateo, ¿vale? Entonces, Sara, por favor, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Laura, por favor. Santiago 1:12. Santiago 1:12. 1 Corintios 10:13. Tú sabes. La hermana Miriam, Juan 16:33. Romanos 12, ¿no? ¿O esa la lees? No, esa la vale. Romanos 12:12, ya que viste. Sí. La señora Beatriz, Salmos 34:19. Geraldine, Mateo 5:11. Y de nuevo, 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Y yo leo Deuteronomio 8:2. ¿Listo? A ver, Sara, dale. No importa, vamos a leer así, en orden de elementos. Entonces miren todo lo que está relacionado a las pruebas y cómo nosotros tenemos que pasar por pruebas. Desde aquí, es decir, de aquí nadie se va a mover de este planeta sin primero haber sucedido la semana final, es decir, la tribulación y la gran tribulación. ¿Vale? Vamos a ver pasajes donde sustentan eso, de que el pueblo tiene que pasar y ha pasado por tribulación. Vamos a leerlo, Sara, por 1 Corintios 10:13.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Bueno, resulta que pasa que esa palabra tentación ahí debe ser reemplazada por la palabra prueba o probado. En todas las veces que aparece la palabra tentación. ¿Por qué? Dios no tienta. Ajá, exacto. Porque las tentaciones es otro, ¿cómo le digo yo? Es de otro contexto, ¿vale? Una cosa es una tentación, otra cosa es una prueba, una disciplina, se me olvidaron. A ver, tentación, prueba, disciplina, juicio, falta una, son 5. No, la olvidé en este momento, después la miramos porque no me acuerdo, me acuerdo que son 5, pero no me acuerdo. Hay una que es irreversible, el juicio. ¿Sí o no? Por ejemplo, la muerte del hijo de David. Dios le dijo se va a morir y se murió, es irreversible, ¿cierto? Hay otras, advertencia, ya, como Nínive, que Dios le advirtió que la iba a destruir si no cambiaba. Nínive cambió y Dios no la destruyó, por lo menos en Jonás, ¿vale? La disciplina, cuando yo incumplo la Torah, Dios viene y me coloca ¿qué? Pues una disciplina a causa de mi desobediencia. Una prueba, ya esta se pone más complicada. Una prueba es cuando Dios mueve todo alrededor suyo para llevarlo al cumplimiento de un mandamiento. Es decir, no necesariamente que usted esté en indisciplina o incumpliendo, ¿vale? Porque de pronto usted está guardando el Shabbat. Eso no quiere decir que usted sea inmune a las otras, a las pruebas. Me falta una otra vez. ¿Vale? Bueno, después la miramos con calma porque el tema es bastante interesante y tengo aquí un revuelto en la cabeza con eso. Las pruebas son muy parecidas, ¿vale? Después lo vemos, son 5, acuérdense que son 5. Entonces, a fin de que poder resistirla, ¿cierto? O sea, Lo leo con prueba. lo compruebo, parece que nos cambia un poquito de pronto y tenemos más así. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dejará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Sí, o sea que si Dios nos deja acá durante la gran tribulación, es porque Él también tiene una manera de proteger a su pueblo, a los que Él quiera proteger. ¿Se acuerdan que por allá dice en el libro de Apocalipsis, que ya lo leímos, que el pueblo huye a una parte y que hasta allá va el dragón a destruirlo y que le lanza agua y que el pueblo es como protegido por algo y que luego entonces el dragón que dice no los puedo destruir, mejor me voy a destruir a los que están por el resto del planeta? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Bueno. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, usted quiere ver esa imagen donde Jesús le coloca la corona, ¿cierto? Imagen muy adventista. Ahí la corona. ¿Qué tiene que pasar primero por eso? Por una prueba, por tribulación. O sea, la tribulación y la gran tribulación, ¿cierto? Si no, si se lo van a llevar antes, no es merecedor de la corona, porque ahí lo dice, bienaventurado el varón que soporta. ¿Cuál sigue? Hágale, hermana. ¿Cuál es la suya, hermana? Perdón. Juan 16:33, ¿cierto? No, Romanos No, 11:12. No, esa la tiene. Ah, Hágale, hermana. Desde 32 y 33. Pues se acerca la hora, es decir, ya ha llegado, en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero yo no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Sí, señora. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulaciones, pero tened ánimo, que yo he vencido al mundo. Hasta el mismo Jesús entendía que iban a pasar por tribulaciones. ¿Sí o no? Ahí está hablando específicamente de las tribulaciones que va a sufrir por la muerte, la crucifixión, la persecución a los discípulos. Pero está diciendo, tranquilos que las persecuciones son inevitables. ¿Sí o no? No hay problema con eso. Y confiad porque yo, o sea, el Mesías, ha vencido ¿qué? El mundo. O sea, si venga la peor prueba de aflicción, yo tengo que tener la confianza que esa prueba de aflicción ya la venció Yeshua. ¿Sí me dice entender? Eso incluye la gran tribulación. Que el anticristo venga y deshaga, no importa porque de todas maneras Yeshua va a venir y lo va a destruir. Y si nos mata, tranquilos que está la resurrección. O sea, ¿qué más seguro necesitamos? ¿Sí? Ahora no es que usted tampoco me vaya y se le coloca ya en la primera fila, ¿no? Ay, mátame, por favor. Sí, tampoco. Pero sí se huye. Si no hubiera dicho Yeshua, no, pues
Quédense ahí para que más los acabe más rápido, así se necesitan más rápido, ¿sí? No, tampoco. ¿Cómo dice Claudia? Dice, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Pacientes en la tribulación, ¿sí? A la gente le han enseñado que no va a estar en la tribulación, entonces por lo tanto no hay paciencia. La gente quiere todo que para allá. Imagínense, miren esta teología tan dañina. Dicen que la tribulación, en los círculos cristianos, que la tribulación es para los judíos, ¿cierto? Según ellos, y que la iglesia es para el cielo. Pero yo les pregunto, ¿quién está más cerca del eterno en cuanto al cumplimiento de los mandamientos? ¿Un cristiano o un judío? ¿Quién se merecería más el arrebatamiento? ¿Se lo merecerían más quiénes? Se lo merecerían más los judíos. Porque ellos han pasado por aflicciones y nunca han dejado su Torah. Y si no, vayan busquen las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, como algunos hasta traficaban los rollos, imagínense, volvieron traficantes de rollos de la Torah para poder salvarlos. ¿Sí? Está la historia, es una historia más triste pues, que yo he leído de la Segunda Guerra Mundial, y es que llegan a un pueblo en Ucrania, se me olvidó el nombre del pueblo, y matan a todos los judíos de la comunidad, del gueto, del barrio. ¿Sí? Dejan solamente a uno con vida. ¿A quién? Al rabino. Porque él pidió morir de último para orar, por cada vez que se moría uno, orar por el alma del que moría. Sí, o sea, fue un valiente soportar hasta el final la parte de todos sus amigos, hermanos y familias. Y está la foto donde lo tienen apuntándole con una pistola en la cabeza. Y se llama así, yo creo que lo tengo publicado por ahí, el último judío y el nombre, Praga, no me acuerdo. Sí, era el rabino de la región. De 5.000 personas no quedó ni una. Sí, de 42.000 que se llevaron de Polonia, 42.500, solamente volvieron 5. ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están los cadáveres? No hay cadáveres. ¿Qué quedó de ellos? Una montaña un poquito más alta que esta pared, de 3,5 metros, de solo tierra, solo cenizas. ¿Sí o no? Para desaparecerlos para siempre. Pero no importa, ¿sí o no? ¿A ellos les importó eso? No les importa. Ahí los sigo viendo reunidos en el muro de los lamentos, con los musulmanes al lado, con el peligro de que pronto se meten en una marcha de esas, un musulmán con bombas y eso. Eso puede pasar porque estamos hablando de musulmanes, ¿no? ¿Y ustedes no los vieron reunidos en el video que yo puse ayer? Ahí están reunidos. ¿Sí o no? Dieron la vida por la Torah. Y entonces estos manes se quieren ir antes de la tribulación. O sea, manes que estudian 40 minutos a la semana. No, qué pena, pero ¿cuántos ven ustedes que estudian un rabino a la semana? 10 horas diarias. Por una norma que colocó Rache, que el que estudie menos de 10 horas es considerado un vago. Y más dice, no le hables en la sinagoga a quien estudie por lo menos 10 horas diarias de Torah. Imagínense, por Dios, ¿en qué estamos? En nada. ¿Quién sigue? Yo. ¿Romanos? Salmos 34:19. Sí. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Hashem. De todas. Todas son todas. Sí, obviamente lo dejaste metido en la prueba, ¿sí o no? Creo que el ejemplo es como con los frijoles, creo que en la otra me el ejemplo con eso, que los frijoles no se pueden consumir si no pasan por la olla a presión, pero usted los va a meter ahí si sabe que eso tiene un tiempo de cocción. Yo tampoco es que lo va a meter para hacer una bomba de mano, ¿sí o no? No, usted sabe que media hora, no sé, para poderlos consumir. Entonces los va a meter ahí para que se deshagan y ¿sí? No tendría sentido. ¿Por qué los metería entonces? ¿Sí? De todas será que librado. Sí. De todas. Ese es un versículo espectacular. De todas será librado. Que se murió un familiar, ese es un juicio, eso no tiene reversa. Pero de todas maneras, de la aflicción que deja la muerte, el Eterno un día lo va a sacar. Tal vez no hoy, ni dentro de 10 años, ni dentro de 15, porque el proceso de cada uno es respetable. Pero un día, Dios lo va a sacar de esa aflicción. ¿Listo? ¿Cuál sigue? Mateo. Mateo 5. Ya lo vi. ¿Cómo dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo, ¿sí o no? O sea, por lo general la gente que cree en Yeso siempre es acusada con mentiras. Entonces, que si su mejor amigo no le habla o mejor amiga, que eran parceros en la iglesia, en el colegio, donde decía que no le habla porque usted cree en la Torah, pues ahí lo dice. ¿Sí o no? Bienaventurado el que es perseguido a causa de mi nombre. A causa de mí, no a causa de que es de la iglesia. Sí, no tiene nada que ver. Sigamos, 2 Timoteo 3:12, ¿cómo dice? Bueno. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach padecerá persecución. ¿Cierto? ¿Usted quiere ir en Yeshua HaMashiach? ¿Qué es lo primero que le viene? Persecuciones. Persecuciones. Y si no, dígale lo que hicimos ayer, dígale a los que, creo que lo decía Jessica, lo del jefe, ¿cierto? Dígale que le dé el día de Yom Kippur, a ver qué cara hace. A ver si manera de entender que es Yom Kippur. ¿No le va a entender?
Le toca hacer a lo Jessica, decirle es que voy a estar muy ocupada mañana. El man no le va a entender. Es que usted va a celebrar una fiesta, toca dar una vuelta muy larga. Sí, que de pronto el tipo tampoco no le va a entender. Con vueltas y vueltas no le va a entender. Entonces mejor dígale, es una celebración mía, sí, se ve un poco más concreto. Pero ¿qué es lo que viene cuando usted empieza a seguir a Yeshua? Persecuciones. Y las primeras, ¿dicen quiénes son? Los de la familia. Esas son las primeras persecuciones, lastimosamente. Deuteronomio 8, por favor. Sara, Salmo 6, 66, 10. Esa creo que no lo había dictado, ¿Cómo ¿vale? así? 66 días, ¿sí? Sí, un segundito. ¿Sí lo había dictado? Sí, y Santiago 1, Ah, también, listo, vale. Entonces, Deuteronomio 8.2. Dice, ¿Tú estás ahí? Deuteronomio, Sí. ven. acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Eterno, tu Elohim, estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Entonces, acuérdese el camino que Dios ha recorrido con usted en estos años. De pronto no son 40, ¿cierto? Pero acuérdese el Dios por donde lo ha llevado, enfermedades, muertes, quiebras económicas, bueno, lo que sea, ¿cierto? Acuérdese, ¿para qué Dios preparó todo ese camino? Para ver si usted iba o no a cumplir los mandamientos, ¿cierto? Y las pruebas, ¿cómo son? Constantes, porque cuando el pueblo llegó a la tierra, ahí no se acabaron las pruebas, porque entonces la Biblia se acabaría en Deuteronomio, en Números capítulo número 34. Ese sería el final de la Biblia. Sí, no, eso siguió. Y peor aún, o mejor aún, están estas profecías que dicen que todavía faltan tribulaciones, por si de pronto las de ahorita no son suficientes. ¿Sí? ¿Cuál sigue? Salmo 66, 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Exacto. Tú nos probaste. Vuélvele, o sea, no es el diablo. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Quién fue el que hizo la prueba? El Eterno, no fue el diablo. Sí, usted tomando malas decisiones va a tener pruebas, pero tomando buenas decisiones va a tener pruebas también. Lo que pasa es que con las malas decisiones usted está a kilómetros, por lo tanto la prueba tiene que ser ¿qué? Pues más dura para aproximarlo. Con las buenas decisiones usted sabe que viene la prueba, pero usted está bien cimentado, como el hombre que construyó la casa sobre la piedra, ¿cierto? Los dos construyeron una casa. Uno una mala decisión, construirla sobre la arena. El otro una buena decisión, construirla sobre ¿qué? Sobre la piedra. Sobre los dos vino la misma tormenta, ¿sí o no? La misma tormenta. Y dice que con ímpetu golpeaba la casa, la lluvia y el viento. ¿Y cuál de las dos casas se cayó? O sea, si usted toma malas decisiones, viene la prueba y ¿qué es lo primero que hace? Lo tira al piso. ¿Vale? Si estamos entendiendo, ¿cierto? Que las pruebas son necesarias. Creo que hemos leído un montón de versículos que nos ayudan. Santiago 1.2. Tú leíste Santiago 1.12, ¿cierto? Lee el mismo el 2, gracias. Santiago 1.2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, esos de esos versículos que hay que leer y leer y pensar, tener sumo gozo cuando hacemos en pruebas. Si las pruebas que es lo primero que genera, no es gozo, es tristeza, rabia, impotencia, un montón de sentimientos o valores negativos. Todo negativo, ¿cierto? No, qué rabia, porque si yo soy tan bueno, ¿sí o no? Ni siquiera Yeshua se animó a tanto. Maestro bueno, no me diga bueno, porque bueno no hay sino quién. El Padre, estamos hablando de Mashiach que nunca cumplió la Torah. ¿Sí? Pero no he escuchado gente con esa cantaletica. No sé por qué me pasan estas cosas. Yo soy una persona tan buena. Sí, casi que lo dicen. Algunas cosas bien. Sí, si yo cumplo todo lo que Dios quiere que yo cumpla. O lo que dicen, no, es que yo voy a la iglesia, yo soy fiel, yo soy fiel diezmador, predico y todo eso. ¿Por qué me pasa esto a mí? A ver, si hasta Moisés tenía pruebas, que fue el que recibió la Torah, si hasta Yeshua tenía pruebas que es Mesías, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Otra cosa es que Yeshua soportaba callado las pruebas, porque sabía cómo llevarlas. Y eso que al final, ¿qué fue lo que dijo? Pasen esta copa. O sea, estaba aquí, sintiendo la prueba más dura de su vida. La prueba más dura no fue la de Satanás, fue esa noche. Y él les dice a los discípulos que orad y velad para que no entres en tentación. O sea que alguien que estaba entrando en tentación y por eso estaba como tan turbado. Hasta cuando duró la última vez y que dijo, pues consumado está, ¿cierto? Como que ya viene por mí ya. ¿Sí? Sigamos. Bueno, entonces terminemos con este. 1 de Pedro 4.16. Ahí sí vamos todos, por favor. 1 de Pedro 4.16. Vamos hablando de las pruebas y eso. Dejar claro que el arrebatamiento no puede ser pretribulación, ¿vale? Las pruebas son necesarias, todo lo que nos dice. 1 de Pedro 4.16.
Dice así. Bueno, voy a leerlo desde el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, vamos a cambiarlo como seguidor de Yeshua, ¿cierto? Vuelvo y leo. Pero si alguno padece como seguidor de Yeshua, no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Es qué quiere decir? Que si usted se considera parte del pueblo de Dios, así usted no sepa que usted es hebreo y eso, de repente es una vuelta muy larga. De todas maneras se entienda que el juicio por dónde va a empezar, por la casa, por los que se consideran parte del pueblo de Dios. ¿Sí me dice entender? Esa palabra ahí, porfa, no me acuerdo si es pecador, mira un poco pecador, ¿qué significa? No me acuerdo si es pecador o impío. Hamartolos. Así, hamartolos, y significa no dar en el blanco. Pecador, pecaminoso. Entonces mira el otro. ¿Ese es el griego cuál? No, es que no sé, me acuerdo que lo vi, pero no lo anoté, no sé por qué. Está en 268 y 264. Mira el otro. Hay uno que es. Hamartano, ¿sí? ¿Qué significa? ¿No dar en el blanco? Sí. Ese no, pues. Errar en blanco. ¿Qué es la Torah? Dar en el blanco. Entonces, ¿qué está diciendo? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con aquel que no guarda la Torah? Sí, me parece que es un versículo clave para que usted lo analicen en su casa. Si el justo entiende a persona que cumple la ley, dale justo encima, por favor, dale justo. ¿En dónde? Ahí, en el 18. Dicaios. ¿Y qué significa? Aquel que cumple leyes divinas. Purificación inocente, santo, justo. ¿No tiene una raíz o algo así? El que cumple leyes divinas. Derecho, recto, justicia. ¿No dice nada de leyes divinas? No. Bueno, pero el que cumple leyes, ¿cierto? Leyes, justicia y eso. Entonces, si con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, si el que guarda la Torah con dificultad se salva, ¿dónde quedarán los que no guardaron Torah? Esa es una pregunta que deja Pedro ahí abierta. ¿Qué hacemos ahí con los que no quieren guardar la Torah? Si el justo con dificultad se salva. Si Moshe no vio la tierra prometida guardando la Torah, entonces ¿nosotros qué? ¿Qué hay para nosotros? ¿Sí? Vale. Y por último, Mateo 5:20. Este versículo es para que ustedes lo guarden con un debate y lo saquen debajo de la manga, para que ustedes también defiendan un poquito a los judíos y a los fariseos de la época de Yeshua, que fariseo la gente dice, uy, es mucho fariseo, ¿sí? Como si fuera algo malo, o me hizo la farisea, o me hizo la judía, también dicen, ¿sí o no? No, nada de eso. Porque ese versículo los defiende, y los está defendiendo nada más y nada menos que Yeshua. ¿Sí? Con eso terminamos. Entonces dijimos que si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con los que no cumplen la Torah? Ahora miremos Yeshua a quién llama justos. 5:20. Dice 19. Respondiendo. Pero que estoy en Juan. No, perdón. Un segundito. Juan. Ya, Mateo 5:20. Bueno, vamos a leer el 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Un versículo que ya sabemos y mañana. Pero la clave está en el 20 hoy. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que decirle a alguien, ¿usted hace más justicia que los fariseos? Ay, si es que yo eran malos. Acá dice que no, dice que eran justos. Y a los escribas también los meten en la colada. ¿Por qué eran considerados justos? Porque guardaban la Torah. Es que ellos creen que fariseo es como yo decirle a alguien aquí una grosería. No, fariseo era el título que llevaba la gente que pertenecía a una escuela de estudio de la Torah. Estudiaban más que uno. Exacto. Era más Entonces estudiado. cuando decían fariseo era un tipo, es más, yo creo que el título fariseo era hasta honorífico.
Porque no a cualquiera tampoco le dicen fariseo. Hay veces que dice, se acercó uno del pueblo, se acercó un escriba, se acercó un publicano, pero no a todos le dicen fariseo. O sea, fariseo es un nombre para una persona que estudia la Torah, y eso no lo hacía tampoco todo el mundo en esa época. Tenían su falencia, pero... Exacto. Como, ¿cierto? Como cualquier persona que estudia la Torah, ¿no? Cuando ayunaban, que todo el mundo... Y que muchos negaron a Yeshua, sí, pero muchos también creyeron, porque si no, entonces Gamaliel y Nicodemo, el mismo Shaul, el mismo Juan, el apóstol Juan, todos esos tipos eran fariseos, el mismo Yeshua no era fariseo. ¿Cierto? Pablo no dice yo soy, no dice yo era, yo soy fariseo de fariseos. Si se han dado cuenta que dice yo soy, no dice yo era, o sea que nunca dejó de ser fariseo, porque es que fariseo no era algo malo, era el estudiante de la Torah. ¿Listo? Conclusión. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas, estamos diciendo que si el justo con dificultad se salva, si yo quiero que me digan justo o algo parecido, yo tengo que hacer más justicia que los fariseos y los escribas. ¿Y qué hacían ellos? El día de Shabbat se reunían a estudiar. ¿Vale? Vamos a orar. ¿Ha quedado claro hasta ahí? ¿Ha quedado claro lo del arrebatamiento? Mateo 7:23, ese sí. Miren lo que dice, búscalo tú también, por favor. Búscalo que el secreto está en el guión y ese sí está en esa aplicación. ¿Cómo dice Sara? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Listo, esa palabra maldad. Anomia. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa? Ilegalidad, violación de la ley. O violación de la ley. Léelo por favor ahora, violadores de la ley. No digas hacedores de maldad, sino violadores de la ley. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Cómo fue? Violadores de la ley. Otra vez. Otra vez. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, violadores de la ley. ¿Sí? Entonces está dos caminos nomás, o violar la ley o cumplirla. Y el Eterno dice que los que violan la ley no los conoce. Nunca te conocí, violadores de la ley. Mateo 7:23. ¿Por qué les queríamos saber ese? Porque en el griego la misma palabra griega da cuenta que es anomía, esa maldad. O sea, no es una maldad como yo ser malo y ya. No es una maldad que yo estoy incumpliendo la Torah. ¿Y qué significa anomía? ¿Entiendes por qué es? Ilegalidad, violación de la ley. O maldad, impiedad, infracción, impedir la ley, iniquidad. Era de justo y no informado, que es de crisis. Por implicación, justicia, específicamente ley divina. Esa es la que estaba buscando, gracias. Otra vez. ¿Cuál es? Danos el número. Ley divina. G2920. Esa es la que estaba buscando. ¿Saben qué dice ley divina? O sea que la única manera como yo soy declarado justo es que yo cumpla una ley divina. Espera. Sí, ¿En qué texto lo era la mitad de la predicación. ¿Es griego qué? Santiago 5:16. Mateo 5, ¿qué? Santiago 5:16, ¿cierto? ¿Qué griego es? ¿Qué número de griego es? 29:20. 29:20. Sí, crisis. ¿Crisis con ¿Cómo K? se escribe? Sí, con K. Crisis con K. O crisis, no, crisis, ¿cierto? Crisis. ¿Y qué dice ahí? Lo que dijo Léelo. ¿Ley divina? objetivamente decisión, por expresión tribunal, por implicación justicia, específicamente ley divina. Específicamente ley divina. Entonces, ¿cómo soy declarado yo justo? Cuando guardo la ley divina. Tampoco es cualquier ley. Yo puedo guardar la Constitución, pero eso no ni fu ni fa. Eso no es una ley divina. Casi que no. Gracias, Laura. Listo.